Bueno, inicialmente muy buenas tardes, muchachos. Vamos a continuar pues con nuestra clase de medios de transmisión, donde estamos avanzando con un recorderis. Varias cosas vimos la clase pasada, ¿no? En esta clase pasada vimos eh, cómo era la solución en Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Esta canción está como muy fea, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver lo relacionado con las líneas de transmisión y hemos tratado, a ver, lo que hemos visto hasta ahora es hacer un modelo matemático de la línea de transmisión. Después de hacer ese modelo, encontramos, utilizando la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff, utilizamos eso para encontrar las ecuaciones del telegrafista. Las ecuaciones del telegrafista, la forma como relaciona cómo varía el voltaje y la La corriente con dirección. respecto a la posición. Eso es Eso lo no. que encontramos. Y la siguiente parte, lo que hicimos fue, pues, fundamentalmente encontrar. No, hermana, a mí no me sale el botón de inicio en Windows, hermano, no puedo creer. Yo pensé que era que, ahora sí, ya, por fin, hermano. Cosa tan impresionante. Bueno, entonces les decía que lo que hace, lo que hace lo que hicimos es encontrar las ecuaciones del telegrafista y a partir de ellas encontramos las dos ecuaciones de onda que nos permitían mirar cómo el voltaje y la corriente varía con respecto a la posición y el tiempo. Luego lo que nosotros intentamos hacer es darle una solución a esto y esa solución estaba o está fundamentalmente y se fue el señor Alexander Rivadecillo. Hola, no me quiere cargar la presentación, hermano, ¿qué es que pasa? No, profe, yo creo que usted lo sacó a Sebastián. Si mira cómo es usted, no, qué feas, profe. Con el papurrín dijo, no, esto no es lo mío, dijo. Que es que telegrafista, no, dijo. No, es que está lentísimo. Como lo tuve que reiniciar antes de empezar y ahorita acababa de llegar a la casa. Bueno, entonces voy a seguir con el resumen de la clase pasada. Entonces encontramos ya por fin cargó esto, hermano. ¿No? Bueno, vamos en esta. Bueno, voy a empezar a mostrar acá lo que vimos en la clase pasada muy rápidamente. Bueno, entonces, la idea es que encontramos varias cosas, ¿verdad? Volvemos a resumir y a concretar. Ya después de haber encontrado las ecuaciones de onda, que son como relación, cómo cambia el voltaje con respecto a la posición y al tiempo, las encontramos las dos y lo que quisimos hacer es buscar una manera de que esto fuera lo más fácil de solucionar, donde encontramos que las pérdidas debidas a la resistencia que pone el cable más las pérdidas de corrientes de fuga en el capacitor que se forma, esto lo igualamos a cero y ahí estamos hablando sin pérdidas y la ecuación nos da de esta manera, la derivada segunda del voltaje con respecto a la posición es igual a LC por la derivada segunda del voltaje con respecto al tiempo. Y lo que hicimos fue decir que esta es la posible solución, ¿sí? Esta es la posible solución y que en esa posible solución encontramos que lo que podemos determinar es que hay una forma de onda, una onda sinusoidal que viaja de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda y le llamamos V más V menos y decíamos que no cambia de polaridad y también hablábamos de que empezamos a demostrar si esa función que tenía como argumento t menos zv más f2 de t más z sobre v, esto nos daba si nos daba esto como respuesta, si era válido. Entonces hicimos esto, aplicamos las derivadas, encontramos aquí que sí cumple siempre y cuando la velocidad de la Cada onda. que de 1 sobre raíz de L sobre C. De L de C. Sí.
Luego encontramos que a partir de las ecuaciones del telegrafista pudimos deducir que si ya teníamos el voltaje, podíamos encontrar la corriente haciendo un despeje de esta ecuación, integramos al lado a lado y nos queda la corriente, que es multiplicada por un término 1 sobre LV, y este término de aquí le podemos llamar la impedancia, es decir, la impedancia es la razón entre el fasor de voltaje y el fasor de corriente, y encontramos entonces que esto le llamamos impedancia característica de la línea, que es un valor constante en la línea y es igual a L por V. Y si hacíamos unos cálculos sencillos del L por V, podemos decir que L por V es igual a raíz de L sobre C, que es la manera más común de encontrar, eh, la velocidad. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que con esa es la impedancia característica, es un parámetro secundario. Y bueno, eso también lo vimos, que nosotros no podíamos considerar la impedancia característica como si fuera una impedancia concentrada, no se puede. ¿Qué quiere decir concentrada? Que usted la tome solo como una impedancia, sí, eso no es cierto, es una impedancia que va distribuida en toda la distancia del cable y por lo tanto no se puede reemplazar de esa manera. Y lógicamente, pues no es lo mismo esto que esto. Entonces empezamos a tratar un tema bien importante, que es tratar de buscar las señales o la razón de estudiar las señales sinusoidales. ¿Por qué razón? Porque es la más fácil de generar. Eso hay senos por todas partes, ¿sí o no? Eso ustedes lo ven en la calle cuando salen. Pues sí. Y de igual manera, digamos, si es la señal compleja, se puede hacer la de Fourier, la transformada de Fourier, y sacarla con senos. Exactamente. Entonces ahí por todos lados, y bueno, aquí empezamos a reemplazar, encontramos esto y encontramos lo que ya les hemos dicho, que era la VP, que le llamamos velocidad de fase, que simplemente es, hasta ahora sigue siendo esa velocidad de la ecuación. Y les había dicho que lo que acompaña a t es la velocidad o la razón de cambio del ángulo con respecto al tiempo cuando multiplica t. Por lo tanto, beta va a ser una razón de cambio del ángulo con respecto a la posición. Y eso es lo que acompaña a z. Ahí está claramente definido. A omega le llamamos frecuencia angular. A beta le llamamos simplemente constante de fase. Constante de fase. Y si nos damos cuenta, aquí sencillamente al aplicar ley distributiva, nos dimos cuenta que beta es igual a omega sobre vp. Esa es la otra expresión matemática que es importante que la tengamos en cuenta. Luego nos dimos cuenta que la solución podríamos encontrarla como dos ondas sinusoidales, una que va hacia adelante y otra que va hacia atrás en el tiempo. La diferencia está en el signo de la menos beta z. Si es hacia adelante es menos, si es hacia atrás es más. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Encontramos esto también, verán, ¿no? Que si ustedes... bueno, si esto, yo ya les decía que también la parte de lo que va dentro de un coseno siempre tiene que estar en radianes, siempre debe estar en radianes. Y dése cuenta, omega está en radianes sobre segundo, multiplicado por los segundos, se cancelan los segundos y queda radianes. Entonces acá debe aparecer algo parecido. Si z es posición, significa que esto debe estar en metros. Por lo tanto, beta debe estar en radianes sobre metro. Ojo, radianes sobre metro, para multiplicar por metro me da radianes. Entonces, beta, que es la constante de fase, va a estar en radianes sobre metro, a diferencia de omega, que va a estar en radianes sobre segundo. Y es obvio, es cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo, pues va a ser ángulo con respecto al tiempo, es decir, radianes sobre segundo. Y si el ángulo cambia con respecto a la posición, va a ser ángulo con respecto a la posición, es decir, radianes sobre metro. Tienen unidades de ángulo normalmente expresadas en horas, bueno, y esto ya es lo que le dije. Entonces, si evaluamos la función en t igual 0, ojo, yo hago t igual 0, entonces esto me queda 0. Y yo puedo decir que cada vez que me mueva esto, z, se mueva lambda veces,
Lambda a veces puedo despejar y encontrar esta ecuación. En z igual 0 estoy en el origen, ¿sí o no? Con z igual 0 estoy en el origen, por lo tanto todo este ángulo sería 0. Pero si yo llego a desplazarme, mejor dicho, la distancia de una vez de longitud de onda, eso se va a significar que aquí beta, que es el que queda ahí, perdón, que lambda, es 2pi sobre beta, ¿sí? ¿De dónde saqué esto? Es que mire, este que es el argumento beta z, si yo me muevo una longitud lambda, es como si me hubiera dado una vuelta a las manecillas de reloj, es decir, darle un 2pi. Entonces, beta z es igual a 2pi, y si yo me he desplazado z lambda, es decir, la longitud de onda, va a ser igual a eso, y despejo en lambda es igual a 2pi sobre beta. Este es otro parámetro importante, ¿no? Y que también debemos tener en cuenta que si lo expresamos, lambda también podría ser igual a velocidad de propagación por frecuencia. Esto sí es un término clásico. Lambda por frecuencia es igual a velocidad. Esto lo saben ustedes desde hace rato, ¿cierto? Entonces, si yo despejo lambda, me va a quedar que la velocidad de propagación en una línea de transmisión sencillamente es lambda por Vp sobre frecuencia. Tenemos del cálculo de lo que hemos averiguado, pues que sencillamente si yo me desplazo o me muevo, entonces vamos a ver cómo queda el argumento en realidad, ¿no? El argumento queda así. Omega, aquí está claramente, mire, omega de t menos beta z va a ser igual a omega factorizo de t menos z sobre vp igual a 2mpi. Esto es lo que podemos determinar que sencillamente, pues aquí podemos ver la dirección de propagación, que cuando va con más, pues va de izquierda a derecha, y cuando va con menos, va de derecha a izquierda. Eso es lo que quiero que analicemos. Ahora, recordemos esta parte, muchachos. Esta parte sí que es bien importante hacer un repaso de lo que vieron en circuitos 2. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a mirar el análisis complejo de nuestras señales sinusoidales. ¿Aló, profe? Se le cortó. No, es que me ocupé aquí una cosita, pero está bien. Entonces, listo, no se preocupe. Gracias por informarme, Daniel, que a veces se me queda el micrófono cerrado y no me doy cuenta que estoy hablando. Pero en este momento sí, no hay ningún problema. Aquí lo que queremos hacer es simplemente hacer un análisis rápido de lo que vimos en circuitos 2, que es el análisis complejo, y entonces tenemos que traer a colación nuestra utilidad de Euler, que es la que dice que L a la Jx es igual a coseno de x más J seno de x, y aquí es E a la menos Jx es coseno de x menos J seno de x. De donde podemos expresar seno y coseno como parte imaginaria y real, que fue lo que hicimos, la hablamos rápidamente, y esto es un medio de E a la Jx más E a la menos Jx, esto es igual a coseno, y esto ya lo hicimos, pues que es coseno de x más J seno de x, y esta da coseno de x menos j seno de x. Al sumar las dos se cancela el seno, queda 2 veces coseno de x, dividido entre este 2 me da coseno de x, y ahí está claramente. Entonces, una forma de expresar coseno de x es como la parte real de e a la más o menos jx, o un medio de e a la jx más e a la menos jx, o un medio de e a la jx más o menos el complejo conjugado. Entonces, podemos encontrar que j es la raíz de menos 1, eso es un término que ya lo habíamos visto. ¿Por qué le pusimos j? Pues simplemente para no confundirlo con la i de la corriente, porque en matemáticas nosotros manejamos la j como una i, pero nosotros no podemos utilizar i porque este es el término que utilizamos para corriente, y por eso lo hacemos de esa manera. La cc significa el complejo conjugado, que significa que yo voy a hacer el complejo conjugado de esta situación. Aplicando lo anterior a la onda viajera, entonces nosotros podemos hacer esto, expresarlo de esta manera, mire, como dice aquí, un medio de
aquí lo que tengo que hacer es E a la JX, pero en este caso X sería omega T más o menos beta Z más phi. Y como ustedes saben que E a la, a ver, les voy a traer esta expresión. Espérenme, consigo que ya... Hay una ley de los exponentes que dice esto. ¿Verán? Pues eso ya creo que lo habíamos visto, pero bueno, ahí se los traigo a colación nuevamente. Es esto. Qué grandote, ¿no? Leyes de los exponentes. E a la X por E, es decir, yo estoy haciendo esto al revés. E a la, bueno, cualquier cosa de los exponentes, ¿no? Que yo tengo acá, la suma de exponentes es igual a E a la 2 por E a la, perdón, X a la 2 por X a la 3. Y eso es igual a X a la 2 Sí, más. si tienen misma base, se suman los exponentes. Exactamente. Entonces acá hice lo mismo. La diferencia es que estoy haciendo al revés. Porque yo aquí voy a utilizar, no es coseno de X como está aquí. Aquí es coseno de omega T más menos beta Z más phi. Entonces tengo que reemplazar este E a la JX por todo este argumento. Y al hacerlo puedo aplicar esa como especie de que la suma de los exponentes es igual al producto de los no sé qué, bueno, como lo dijo Daniel. Y yo los divido en cada término. E a la J phi, E a la o J beta Z y E a la J omega T. ¿Por qué metí esa J? Pues porque aquí lo dice, mire, E a la JX y aplico simplemente distributiva y me quedan estos tres términos. Y como dice, un medio de E a la JX más el complejo conjugado, pues aquí está, un medio de B sub 0, donde B sub 0 es la amplitud pico, E a la J phi, que es el ángulo de fase, y multiplicado por E a la más o menos JBTZ, E a la J omega T. Listo. Creo que no hay problema. A partir de este momento, esta expresión la vamos a llamar B sub 0, que viene a ser la amplitud compleja. ¿Qué quiere decir amplitud compleja? Pues que tiene una magnitud y un ángulo. Eso sí es bien común, ¿no? O sea, que usted no arranca con 1, sino que arranca, no arranca con 0, perdón, sino que arranca con un ángulo de fase. Ordenando los términos podemos obtener lo siguiente, miren. Voy a hablar del voltaje complejo. El voltaje complejo va a depender de la posición y del tiempo. Y miren cómo lo simplifico. Verán. Espérenme un segundo, esta vaina aquí. No, ¿y ahora esto qué? Voy a reiniciar este teléfono porque me está saliendo todo spam, hermano. Bueno, entonces les decía que al expresarlo de esta manera, pues sencillamente vamos a utilizar que el voltaje complejo es B sub 0, miren aquí lo vemos, este va a ser el B sub 0, beta Z más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque usted depende si la onda va o viene, ¿sí? Es menos para la que va y más para la que viene, E a la J omega T, por eso lo hice. Y por eso lo ponemos de esa manera, voltaje complejo. Pero si vamos a hacer un fasor, es simplemente quitarle esta dependencia temporal, es decir, E a la J omega T. Le quitamos esto y me queda que el fasor va a ser igual a B sub 0 más o menos E a la J beta Z. Este sería nuestro fasor. Y lo interesante es que ya el fasor ya no depende del tiempo, sino solamente de la posición. Eso es bien importante. Entonces, recordemos que un fasor es como tomarle una foto a nuestra querida onda sinusoidal cuando el tiempo es igual a 0. Eso es lo que les decía. Entonces, eso es lo que significa el fasor. El proceso para evaluar la fase relativamente es mucho más simple cuando nosotros vemos la forma de onda fasorial. ¿Y cómo no? Pues obvio, porque usted un fasor lo ve como la magnitud o la amplitud y el ángulo de fase. Así de sencillo. Eso es lo que usted ve. Les mostraba esto, que es que podemos representar el voltaje real instantáneo de esta forma. Y es el siguiente, miren. Si yo tengo el voltaje real como B sub 0 coseno de omega t más o menos beta z más phi, puedo decir que la parte real del voltaje complejo
y que esto es un medio del voltaje complejo más complejo conjugado. O en términos de fasores, pues sencillamente es un medio del fasor multiplicado por el AJ omega t. Recordemos cómo se forman las ondas estacionarias gráficamente. Miren, esto es importante que usted lo tenga en cuenta, muchachos. Y es lo siguiente, miren. Aquí hay una onda que va, que es la azul, mire, usted se da cuenta, la onda que va, y la roja es la onda que viene. Si usted tiene en cuenta eso, allí siempre se forman ondas estacionarias. ¿Cómo se forman ondas estacionarias? Cuando vienen dos señales de diferentes direcciones y se encuentran y se forman esto. Siempre va a haber un punto, los puntos rojos son los que se llaman nodos y los otros son los vientos, que son lugares donde siempre va a haber un máximo. Aquí siempre va a haber un máximo. Entonces eso es lo que está. Bueno, ahora veamos lo siguiente. Recordemos los tipos de onda, y aquí quiero que nos recordemos, ¿no? Porque es que usted debió haber visto esto en física 2, que es cuando vemos todo lo que es el movimiento ondulatorio, que hay dos tipos de ondas, ¿no? Y que son las las ondas transversales y las ondas longitudinales. No sé si se acuerdan, ¿alguien me puede dar una definición? Si se acuerdan o no se acuerdan. Cuando entré en la cárcel, güey. A ver, no, espérame, a ver. Transversales. Pues como dice, ¿no? Las transversales son las que básicamente se... Había salido ya de la cárcel. ¿Es qué? Sí, sí. ¿Vale? No, sí, sí, siga. Pues yo que me acuerdo era de las transversales, que me acuerdo eran de esas... Es que, güey, perras. Me acordé de un lazo que nos hacía el profe de física, Diego. Que estaba bien. Ajá, sí. A ver, no. A ver, no me acuerdo exactamente. Espera, las ondas transversales se diferencian de las ondas longitudinales en que la perturbación, no masturbación, la perturbación de la onda se hace en la misma dirección de la propagación de la onda. Voy a mostrarles. Mire, este palito que está aquí, yo por ejemplo cojo en el agua, supongo que esto son una cantidad de partículas de agua, yo pongo un poco de agua lleno un recipiente y cojo con una especie de, como dijo alguien por ahí, un muro en la costa, ¿no? Entonces yo pongo un muro y empiezo a mover esto hacia adelante y hacia atrás. Mire, ese se está moviendo hacia adelante y hacia atrás y mire que el movimiento de las ondas es en la misma dirección de la perturbación que usted está produciendo. No sé si lo ven. Para verlo de otra manera, esto se está moviendo de derecha a izquierda y la onda se va formando, una onda se va hacia adelante y la otra se va hacia atrás. ¿Sí lo ven? Ahora Sí, veamos las transversales. Las transversales es que yo perturbo hacia arriba y hacia, mire que ¿cómo les digo yo? Las partículas se mueven hacia arriba y hacia abajo, pero si usted mira, la onda se va moviendo hacia acá, mire. A ver, voy a rayar. Voy a rayar para que me trate de ver. Yo aquí, la dirección de la perturbación es hacia esta dirección y la onda se mueve hacia esa dirección. Mejor dicho, cómo se mueven las partículas en la misma dirección de la propagación. ¿Listo? Mientras que acá las partículas se mueven hacia arriba y hacia abajo, mire. Y la dirección de la onda, ¿cómo se mueve? Hacia allá, vean. Esto significa transversal. Esto significa longitudinal. ¿Es claro ahí, muchachos? Entonces sí, más o menos que me acordaba de eso de la cuerda. Es que el profe nos decía con la cuerdita, nos hacía movimientos ondulatorios. Entonces esas son las transversales. Determinemos el voltaje total en función del tiempo y la distancia. Si existen dos ondas con frecuencia y amplitud iguales que se propagan en direcciones opuestas a través de una línea de transmisión sin pérdidas, entonces, ¿cómo hacemos esto? Ojo con lo que les estoy diciendo. Este es el primer ejercicio matemático. Queremos determinar
el voltaje total en función del tiempo y la distancia si existen dos ondas con frecuencia y amplitud iguales que se propagan en direcciones opuestas a través de una línea de transmisión. ¿Cómo haríamos esto? Yo lo haría en forma fasorial para hacerlo más rápido, ¿no? Entonces voy a expresarlo matemáticamente. Mire, este sería el fasor, ¿sí o no? El fasor total va a ser, mire, esta es la onda que va. Esta es la onda que viene. Y usted lo sabe, ¿por qué? Por el signo. ¿Sí? Por el signo. Entonces, aquí, mire, le estoy diciendo que las dos amplitudes son iguales, son B sub 0. Y esta sería el otro B sub 0. Las dos amplitudes tienen la misma, las dos ondas que van y vienen tienen la misma amplitud. Ojo, determine el voltaje total en función del tiempo y la distancia. Si existen dos ondas con frecuencia, aquí está ¿dónde está la frecuencia? Aquí no está. ¿Por qué no está la frecuencia? A ver, ¿quién me dice? ¿Que por qué no está la frecuencia, profe? ¿Y por qué no se ve ahí la frecuencia? Porque, a ver, espérame. Son fasores, ¿no? Los fasores no muestran la frecuencia. Son fasores. Son fasores. Entonces aquí no se muestra la frecuencia, solamente vamos a ver la posición. ¿Listo? Entonces, mire, esta es la onda que va. Vamos a sumarle la onda que viene. Ambas con la misma amplitud. Dice que con la misma frecuencia, bueno, vale. Y si tienen la misma frecuencia es que podemos sumarlas. Si no, no se podría, ¿no? Si no tienen la misma frecuencia, no podemos utilizar fasores. No podemos utilizar fasores si no utilizamos la misma frecuencia. No podemos. Todo esto que estamos hablando es porque recuerde que siempre hay una razón de utilizar los fasores y es porque todas las ondas están con la misma frecuencia. ¿Listo? Entonces, yo tengo aquí mis dos fasores y los voy a sumar. Entonces yo sumaría y ¿qué me quedaría esto? Factorizo el B sub 0, aquí está, lo factorizo, y desenvuelvo cada una de estas. Esto me da coseno de beta z menos j seno de beta z. Y este me da coseno de beta z más j seno de beta z. El seno de acá con el seno de acá se cancelan y los dos cosenos se suman. Y me queda coseno de beta z. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. No, sí, tranquilo. Sino que me demores porque como estoy en el celular y estoy como sudoroso de los dedos, entonces no me da el No le pinche entra. cosito. Claro, no le entra. Ajá, claro, sí, diga. La risa de Thriller de Michael Jackson. Le salió igualita, eso es lo que le iba a decir. No, caray. En forma realmente instantánea, ¿qué es lo que pasa si yo paso esto instantáneo? Recuerden que para convertir esto que está en el dominio de la frecuencia, es decir, el dominio fasorial, para convertirlo al dominio del tiempo, lo que debo hacer es multiplicar esto por e a la j omega t, ¿sí? Omega t, y luego a esto le saco la parte real o la parte imaginaria, la que usted quiera. Como a mí me gusta más lo real, pues yo haría la parte real. Pero vamos a ver cómo hacemos aquí. Pues sencillamente. Diga, no, como su amor imaginario. 2 veces b sub 0 coseno beta z, multiplico por e a la j omega t y saco la parte real. Así es que se hace. Eso debieron haber visto los que vieron conmigo circuitos eléctricos 2. Entonces, 2 veces b sub 0 de coseno de beta z por coseno de omega t. Y esto es, y en honor a mi amigo de circuitos 2, el profesor Diego Valencia Enríquez, puede tranquilamente visualizar ustedes allí que... Ay, Dios, esto no me coge. Ya. Puede visualizar que esto es la expresión matemática de lo que llamamos una onda estacionaria. ¿Sí o no? No sé si se acuerdan, pero esta es la expresión matemática. La amplitud se multiplica 2 veces, ¿sí? Y esto va cambiando la fase y la distancia. Entonces, por ejemplo, miren, si encontramos, ay, me pasé, si encontramos esto acá,
Aquí no alcanza a notarse, ¿no? Pues, a ver, no sé si puedo hacer una pausa aquí. No, no puede ponerle, no. Buena, profe, vamos. Esas ondas. Esas son estacionarias, dijeron. Miren que aquí no se alcanza a notar, pero esta altura de aquí voy a tratar de... Uy, no alcanzó. No alcancé a capturarlo, pero voy a tratar de mirar si la altura de aquí, no más arribita, ahí. No, pues que más torcido. O sea, esta altura debe ser el doble, sí es, ¿no? Sí es, el doble más o menos ahí. Véala, sí. Si se dan cuenta, o sea, es el doble. ¿Por qué razón? Porque en un momento determinado esos puntos se suman y las dos amplitudes son iguales, entonces se duplica. Entonces la amplitud en este punto de acá, en este punto de aquí, aquí es dos veces la amplitud de la señal de acá, que es B sub 0. ¿Cierto? Mírenla aquí. Aquí estamos más arriba, creo. Dos veces. Esta es una, esta es B sub 0 y estas dos veces B sub 0. Y eso es lo que sucede en las ondas estacionarias. ¿Listo? Ahí está. Vale. Entonces dice, el resultado anterior se conoce que son las ondas estacionarias en la cual la amplitud varía en la forma coseno de beta z y oscila con el tiempo en la forma coseno de omega t. Eso es lo que hacemos. Para determinar los puntos fijos, sencillamente usted sabe y se acuerda que se hacen mpi sobre 2 beta, donde m es un número impar entero. La ecuación, ¿cómo está? Bueno, ecuación de la línea de transmisión, y, perdón, aquí está feo este pi, voy a cambiarlo. Voy a cambiar aquí, insertar. Esto sí ya es un pi, el otro es un pi mayúscula, entonces m pi sobre 2 beta, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿sí o no? Sí, profe. Listo. Entonces, donde m es entero. Entonces, donde m es uno in. Es in entero. Es un entero impar. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, pongámosle un entero impar, pongámosle el 1. Entonces me da pi sobre 2 beta. Pi sobre 2 beta, si usted se da cuenta y lo reemplaza acá en la a ver, ¿esta cuál es? Este es z. Si es z es pi sobre 2 beta. Mire, el beta se cancela y le queda pi medio. Si el coseno de pi medios, ¿cuánto es? El coseno de pi medios es 0. 0, correcto. Entonces ahí se le hace 0, ¿sí ve? Cada vez que z, es decir, la posición sea igual o parecido o a este término, m veces pi sobre 2 beta, en ese momento se nos va a volver 0. En ese momento es un nodo, mejor dicho. Ese es un nodo, ¿sí o no? Entonces pongámosle el siguiente impar, que sería 3. 3 pi sobre 2 beta. Entonces reemplacemos acá. 3 pi sobre 2 beta multiplicado por beta, el beta se cancela y me queda 3 pi sobre 2. 3 pi sobre 2. Allí sería 3 pi medios sobre 2. ¿Cuánto es el coseno de 3 pi medios? Luego. ¿El coseno de 3 pi medios? Sí. A ver. Venga, Miguel Ángel. El coseno de 3 pi medios serían 0. Exactamente, a 270, que es el ángulo de 270. Ahí se da cuenta que también es 0, ¿sí ven? Entonces ahí está cumpliendo. Estos son los nodos. Vamos a ver entonces ahora las ecuaciones de la línea de transmisión y su solución en forma fasorial. Si ustedes se acuerdan de circuitos 2, ¿será que se acuerdan, berracos, beludos? No sé. Cuando nosotros hacíamos por allá, no, hermano, yo estoy como medio tonto hoy. En los 80, diga. No, compadre. Cuando nosotros convertíamos una ecuación diferencial en modo fasorial, ¿usted se acuerda qué es lo que pasaba? Le voy a decir lo siguiente.
Cuando usted hace la transformación Fasor, y la voy a traer a colación, de hecho, voy a abrir la clase que di hace unos 3 días en Circuitos 2 y ahí podemos entender un poco más esta situación. Aquí está la transformada Fasor. Estas dos cosas ocurren. Estas dos cosas ocurren, ¿verdad? Ahí está. Las voy a poner aquí. Estas dos, vean. Voy a agrandarla más para que se pueda ver bien bacano. Esto sucede, miren. En el dominio del tiempo, si usted tiene el dominio del tiempo, una integral y tiene el voltaje, que es lo que usted va a convertir en fasor multiplicado por dt, lo que usted hace sencillamente en el dominio fasorial es coger el voltaje, simplemente lo convierte en un fasor, ¿listo? Y la integral se convierte en dividir entre j omega, ¿listo? Cuando tenemos en el dominio temporal una derivada, usted lo que hace es convierta esto que está en el dominio del tiempo en un fasor y multiplíquelo por j omega. ¿Sí habían hecho esto alguna vez en su vida? Pues no exactamente. Yo lo que me acuerdo que ese el voltaje sobre JW era referente, creo que era lo de los inductores y... Ah, no, a los capacitores y lo que era... La derivada era con los inductores. A ver, no, la derivada era para los capacitores y la integral era para los inductores. No sé de qué me estás hablando, viejo. ¿De qué me hablas, No, viejo? es que, es que me acuerdo pues cuando pasábamos de fasorial. Bueno, no, entonces no me acuerdo, pero más o menos sus términos sí los tenía en cuenta. Esperen que me voy a meter una... Ay, mentira. No, mentira, espérenme. Mira, entonces la cosa es muy sencilla, muchachos. Miren, esto nos permite hacer lo siguiente. Si usted cada vez que tenga una ecuación derivada significa que tiene integrales y derivadas, y usted la tiene en el dominio del tiempo, la puede convertir en el dominio fasorial de esta manera. El voltaje lo pasa a fasor. Ustedes sí saben pasar voltajes a fasores, ¿cierto? Sí. O recordamos eso también. Por ejemplo, yo les digo... va a tocar recordar todo lo de circuitos 2. Pero bueno, no importa. Aquí está. Esto tienen que recordarlo y saberlo porque esto les va a servir para toda la vida. Aquí está esta ecuación. Es una corriente de 6 coseno de 50t menos 40 grados y el voltaje es igual a menos 4 seno de 30t más 30 grados. Conviértame en eso a fasor. A ver, sería menos 4 el factor, o pues el ángulo. No, primero empecemos con la corriente, la de arriba. ¿Cómo sería el Con lo de la factor? corriente, qué pena. Sí, tranquilo. ¿Ya lo hiciste? Gracias. Pero no eran 36, eran 30. Ah, sí, eran 36. Qué memoria, sí, señora. Gracias. Muy amable. ¡Qué güey! No digo sí. Miguelito. ¿Le pegamos o qué? Sí, pero venga, sí. Aunque no me dio el postre, cabezón. Uy, no sé cómo no le dio nada de la. Venga, Miguel Ángel. No le dio nada. Sí, que te digo, sí.
Profe, ahí no tomaríamos el tiempo, ¿no? O sea, lo que era, decimos, la frecuencia. No, señor, no. Entonces, solo quedaría el 6 con ángulo de -40. Este man sí se acordó, hermano. Muy bien. Disculpen que es que aquí tenía. Ay, bueno, sí, señor. Es 6 ángulo de -40. Seis ángulo de -40. ¿Y el de abajo? Entonces ese sería -4 con ángulo de... ¿Cómo es que se llama? A ver, 90 más 50, 140. ¿Por qué lo pasé pues a coseno? Eso, muy bien, sí, señor. Para pasarlo el menos seno a coseno, ¿cómo hace? De menos seno a coseno toca sumarle un ángulo de 90 grados. Entonces ahí ya se pasó a coseno. Perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría el fasor? Entonces quedaría -4 con ángulo de 140. ¿Aló? ¿Está seguro, Daniel, que -4? Cuando usted ya pasa el menos seno a coseno, al coseno le tiene que sumar 90, al coseno le tiene que sumar 90 y ya le queda menos seno. Entonces, en esas condiciones quedaría el fasor positivo, porque es que siempre se debe hacer de esta forma. Mire, aquí está la una y aquí está la otra. Ah, el signo, claro. Qué pena, Sí, profe. señor. Sí, porque recuerde que usted Cuatro. las magnitudes de los fasores siempre deben ser Positiva. positivas. ¿Sí? Ujú. Que a veces usted le pone menos, eso significa que usted está restando el fasor más, no que la magnitud sea, pues porque la magnitud, nunca puede haber un fasor con -4 aquí, porque entonces diría, estoy cometiendo un grave error. No hay ningún número que usted elevado al cuadrado, los dos términos, sumándolos y sacándole la raíz cuadrada de negativo, no hay ninguno. Eso es. Entonces ahí está, mire. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Bueno, entonces, varias cosas. ¿Qué otra cosa quiero que ustedes recuerden de circuitos 2? Esto también, que a veces muchos de ustedes se olvidan. Y es que yo puedo tomar esto, que es una ecuación integroderivativa, yo no sé cómo es que se llama, derivo integral, algo así es que es. Es decir, que tiene derivadas e integrales y usted la puede pasar en el dominio fasorial y encontrar fácilmente, se le convierte en una ecuación lineal, porque es que esto, nuestro querido amigo Jonathan Alexander Díaz Argote, le diría a usted, no, esto hágalo por separación de variables, o yo no sé qué, no sé cómo resolvería esto. Lo primero creo que hay que quitar la integral derivando, entonces tendría que derivar aquí 4 derivada de y con respecto al tiempo, más 8y menos 3 derivada segunda de y, y ya le queda de segundo orden, y hay que derivar esto. No, pues esto se nos complica mucho. Mientras que si yo cojo y hago la transformada a fasor, nos queda de esta manera. Mire. No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mire, así nos queda. No sé si lo han hecho alguna vez, pero es así de sencillo, mire. 4 es una constante y sale. La i que está en el dominio del tiempo la paso a fasor y por eso se vuelve mayúscula. Más 8 veces, aquí pongo 8 veces, y integral de i, pero lo que tengo es simplemente que convertir esto a fasor y la integral lo que hace es dividir entre j omega, menos 3 veces derivada de i, entonces es multiplicar por j omega y por el fasor, e igual a esto que es pasar esto como fasor. ¿Cómo lo paso? 50 ángulo de 75 porque ya está en coseno. Breve, ¿sí o no? Ah, esa sí no me la sabía. Espérame, la quiero anotar, profe. Ah. Tiene que dar 50 sobres. Listo. Listo, profe. Gracias. Bueno.
Y esto siempre facilita demasiado todo, pues para eso están hechos los fasores, para convertir lo que es una ecuación diferencial, pues que es íntegro de diferencial, en una ecuación lineal. Mire, yo estoy aquí para despejar y ¿qué tiene que hacer? Factorice y le queda 4 más 8 sobre j omega menos 3 sobre j omega. Esto ya hace las operaciones matemáticas, despeja y le da i. Ahí es muy fácil hacerlo, ¿cierto? Entonces, esto es algo que pues, en circuitos 2 debieron haber hecho de alguna manera y ya pues, podían encontrar fácilmente la expresión, ¿no? ¿Qué más les cuento a ver de esto? Estas expresiones también son importantes que las recuerden, ¿no? ¿Cómo transformar de seno a coseno y de coseno a seno? Si usted tiene coseno de omega t y le suma o le resta 180, le da siempre menos coseno de omega t. Si usted tiene coseno de omega t y le suma o le resta 180, le da menos coseno de omega t. Si usted tiene seno de omega t y le suma 90, le da coseno de omega t. Si usted tiene seno de omega t y le resta 90, le da menos coseno de omega t. Si tiene coseno de omega t y le suma 90, le queda menos seno de omega t, que fue lo que acabamos de hacer. Al menos seno de omega t, al coseno usted le suma 90 y le da menos seno de omega t, que fue lo que hicimos en el ejemplo anterior. Y si tiene coseno de omega t y le resta 90, le da seno de omega t. Es decir, que si usted tiene seno de omega t positivo y quiere esto convertirlo a coseno, al coseno le tiene que restar 90. Yo no sé, apréndaselo de memoria o algo, esto usted lo debe saber porque esto sí es demasiado importante. Bueno, entonces, en esas condiciones, pues podemos seguir trabajando nuestro cuento. Y mire que usted ya tiene aquí una ecuación diferencial de segundo orden en derivadas parciales y podía hacerle la transformada Fasor. ¿Y cómo lo haría? A ver, dígame aquí, compañero, ¿cómo le quedaría? Solamente dícteme eso, a ver. Pues teniendo en cuenta lo anterior que usted nos dijo, Ojo que es el tiempo nomás, ¿no? Ajá. eso quedaría LT. Ajá, Es que ¿no? con lo que usted nos dijo en la anterior, que eso de la derivada, pues del voltaje con respecto al tiempo, sería igual a JWI. JW. Ajá. No la IA, Sí, no, ¿no? JW, nomás. JW, perdón, qué pena. Ajá, sí. Más LG más RC. Ujú. Ahí va otra vez JW más RGB. Sino que ahí como está, pues la derivada parcial está elevada al cuadrado, entonces creo que el JW tendría que estar como al cuadrado, una cosa así. Exactamente, sí, no está tan mal. No está tan mal la expresión y la forma en que estás pensando, claro, porque es que derivar dos veces derivar dos veces significa multiplicar dos veces por j omega. Entonces, j omega por j omega, ¿qué me da? J al cuadrado, omega al cuadrado, pero j al cuadrado es menos 1, entonces me queda menos omega al cuadrado. ¿Estamos? Entonces sería menos omega al cuadrado, menos omega al cuadrado de LC sí. más, bueno, y todo el resto ya. Exactamente. Yo le voy a decir, mire, esto no podemos hacerle nada. Esto no podemos hacerle nada. ¿Por qué? Porque estoy hablando, siempre hablé con el dominio del tiempo, no con el dominio de la posición. Aquí lo único que va a cambiar es que cuando yo me vaya al dominio es decir, a cambiar esto a fasor, cuando yo cambie este V, que es un voltaje que está variando en el tiempo y en la posición, entonces cuando yo lo convierto a fasor ya no va a implicar o ya no va a tener nada que ver con respecto al tiempo, entonces ya esta derivada parcial se convierte en una derivada no parcial, sino en una derivada simplemente de la posición, porque ya el fasor va a depender solo de la posición. Entonces me va a quedar derivada segunda del fasor de voltaje con respecto a la posición va a ser igual a menos omega cuadrado LC por el fasor de voltaje más LG más RC
esto multiplicado por J omega del fasor de voltaje más RG por el fasor de voltaje. No es más. Y aquí está, mírenlo. Mira, derivada segunda del fasor con respecto a la posición es igual a menos omega cuadrado LC por el fasor de voltaje más J omega LG más RC por el fasor de voltaje más RG por el fasor de voltaje. Y mire que aquí ya podemos hacer fácilmente, entre comillas, un despeje, ¿sí o no? Porque podemos factorizar el B sub S. Y mira lo que me queda. No sé si alcancen a hacer, a entender esta factorización. A ratos es medio compleja, no le voy a decir de dónde la sacó, pero comprobemos que esto sí es esto. Empecemos, multipliquemos primero con primero. Primer miembro con el segundo miembro. R por G, aquí está, R por G. R por J omega RC, J omega RC, mírenlo, aquí está. Este por este me da J omega GL, J omega GL, aquí está el siguiente. Y el último sería este por este, que sería J cuadrado omega cuadrado LC. Pero J cuadrado es menos 1, omega cuadrado aquí está, LC aquí está. Y ahí está, ¿verdad? ¿Por qué huele a crispetas? Huele a crispetas, oye, crispetas con café, como daba mi abuelo, que ya se murió hace muchos años. Bueno, entonces, mire, aquí tenemos Z, esto parece ser una impedancia, ¿sí o no? R más J omega L, ¿sí o no? Y esto parece una conductancia, mire, una admitancia, perdón, G más J omega C, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, mire lo interesante del asunto. A este término que está acompañando al fasor de voltaje le voy a poner gamma minúscula. Gamma minúscula al cuadrado, para ser más exactos. Gamma minúscula al cuadrado. ¿Por qué? Porque le voy a poner un apodo. A esto le voy a llamar constante de propagación. Y entonces la ecuación diferencial queda como derivada segunda del fasor de voltaje con respecto a la posición, va a ser igual a gamma minúscula al cuadrado por el fasor de voltaje. ¿Y qué es ese gamma minúscula? Aquí está, mírelo. Va a ser igual a la raíz cuadrada de R más J omega L por G más J omega C. Que en últimas yo podría decir que esto es Z por Y. ¿Dónde Z y Y qué es? Yo le podría decir que Z lo puedo interpretar como la impedancia en serie de los parámetros primarios y Y es como la admitancia en derivación o en paralelo de los parámetros primarios. Recuerde que los parámetros primarios son R, L, C y G y ya en la clase antepasada les había dicho que cómo hago para calcularlos, pues ya se acuerdan que los calculamos a partir de las dimensiones físicas del cable. Sea el cable que sea y sea la frecuencia que sea, los calculamos. Entonces, teniendo esto, nos damos cuenta que nosotros sí podemos calcular esta constante de propagación. Sí podemos calcular la constante de propagación, que simplemente va a ser así como lo vemos allí, ese término. Denme un segundito, muchachos, ¿vale? Por favor, ya vuelvo en un momentico. Tararararara, tararara. ¿Sebas? ¿Sebas entendiendo? Quizás vos, ¿cómo vas? Pues sí, voy bien, o sea, no está tan complejo, ¿no? Al fin y al cabo, XD.
Listo, listo. Bueno, entonces les decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí estamos. Les decía que apareció. ¿Ah? ¿Se despertó? Les decía, No, profe, se despertó. sí, es que, mano, el niño, hermano. Eso es todo un protocolo, ¿no? Bueno, te puedes hacerlo dormir, hermano. Si no se duerme si no es conmigo, moviéndolo. Bueno, entonces les decía, hay una constante que aparece aquí, que es lo que te digo, donde Z es la impedancia neta en serie. Si usted se pone a mirar el modelo que nosotros vimos, es como tomar la impedancia en serie, R más J omega L. Acuérdese usted que la impedancia está constituida por una parte real, que es la resistencia, y una parte imaginaria, que puede ser normalmente, si es positiva, es inductiva, y si es negativa, es capacitiva. Pero en este caso solamente tenemos la suma, por lo tanto es un inductor, y por eso se llama J omega L. Si no sería más 1 sobre J omega C, pero no, o menos J1 sobre omega C, cualquiera de los dos. Pero en este caso solamente tenemos, es positiva y por lo tanto es inductiva, es J omega L. ¿Listo? Entonces, eh, y Y es la admitancia en paralelo o en derivación, que le decimos ambas medidas, pues con unidades por unidades de distancia, por supuesto. Y esto va a ser, recuerde que las admitancias en paralelo se suman. ¿Cómo sucede las impedancias en serie? ¿Se acuerdan? Sí, no, me imagino que sí, pues no se van a olvidar de eso, compadre. Las impedancias en paralelo, dos impedancias en paralelo se hace producto sobre suma. Y las admitancias en serie es producto sobre suma. Pero cuando tenemos admitancias en paralelo, se suman. Entonces, mire, esto es admitancia en paralelo. Y perdónenme, me voy a regresar al modelo que teníamos acá. Nuestro modelo nos dice, mire, que R y G están en paralelo. Y por lo tanto, estos dos términos los sumo en paralelo, tendría que considerarse como admitancias y no como impedancias. Estas impedancias sí están en serie y las sumo como impedancias, R más J omega L. Y estas admitancias en paralelo las sumaría, que sería G más J omega C. Porque esa es la admitancia, acuérdense. ¿Listo? Sí está claro, ¿no? Sí, profe. Admitancia. 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 Aquí está el término. Admitancia. De admitir. Y de la otra de impedir. ¿Sí? La impedancia es ese término como asociado a la resistencia, es decir, causa, efecto y oposición. La causa es el voltaje, el efecto es la corriente y la oposición es la resistencia. Y en este caso, la razón del fasor de voltaje sobre el fasor de corriente es lo que nos da la impedancia. La admitancia es el inverso de la impedancia. Pero ojo que esto no, simplemente que la manera en cómo lo vemos. Por lo tanto, miren muchachos, ustedes me podrían decir que esto, si usted coge un número complejo de la forma R más J omega L y lo multiplica por otro número complejo de la forma G más J omega C, si multiplica esos números, de esos dos números complejos, ¿qué me dará? Otro número complejo, Otro ¿sí? número complejo. Y si le saco la raíz cuadrada de ese número complejo, ¿qué me da? Otro número complejo, ¿sí o no? Y entonces, por lo tanto, este gamma, debemos darnos cuenta que este gamma minúscula, llamada constante de propagación, va a tener una parte real que le voy a llamar alfa y una parte imaginaria que le voy a llamar beta. ¿Listo? Entonces, la constante de propagación, que es el otro parámetro secundario junto a la impedancia característica, es igual a alfa, que es su parte real, más j beta, que es su parte imaginaria. Y entonces, una cosa bien interesante de la solución es la siguiente, muchachos, que el fasor que hemos encontrado
de voltaje, el fasor del voltaje que cambia con respecto a la posición, lo hemos encontrado de esta manera. Mire, V sub 0 más, que es el voltaje que va inicial hacia la salida, E a la menos gamma de Z más V sub 0 menos E a la más gamma de Z. Y esto, voy a rayar, y esto va a ser la onda que va, y este va a ser la onda que viene. Mire, ya vamos completando, porque aquí esto ya es con pérdidas. ¿Por qué? Mire, ya estamos incluyendo la R y estamos incluyendo la G, cosa que no habíamos hecho anteriormente. Y por lo tanto, nuestra corriente también va a ser de la misma forma. I sub 0 más, E a la menos gamma minúscula Z más I sub 0 menos, E a la gamma minúscula Z. La más es la que va de derecha a izquierda y la menos, esta es la más, y la menos es la que va de izquierda a derecha. La onda menos. Más claro de ahí, el agua del río Pasto. Ah, mija, esa es clarísima, ¿no? Si viera. Nuestra corriente real instantánea, entonces mire cómo se va a convertir. Sí. Qué bueno. Entonces, tenemos Aló, profe. sí, sí, ya, espérate un segundito. Bueno, entonces les decía, muchachos, que la diferencia, si ustedes van a ver la onda que encontra, la forma de voltaje que encontramos por acá, vamos a regresarnos un poquito. Esta es la de voltaje, ¿cierto? Miren, el voltaje es V sub 0i, coseno de omega t, más o menos beta z, más phi. ¿En qué va a diferenciarse con la de corriente? Pues simplemente va a diferenciarse en esto. Oh. En esto, ¿dónde está? Me pasé, aquí está. ¿En qué va a ser? I sub 0, que es la amplitud normal, amplitud pico, coseno de omega t, porque tiene que tener la misma frecuencia, más o menos beta z, que debe tener la misma constante de fase, más un épsilon minúscula que lo he puesto aquí para diferenciar. Pues lógicamente aquí sí va a haber un cambio de fase. Y si hago esto, lo mismo que hice con la corriente, que lo hago con el voltaje, me va a quedar un medio de la amplitud compleja de I sub 0, E a la más o menos J beta Z por E a la J omega T, más el complejo conjugado, así lo hemos visto. Y yo podría decir que esto es el fasor de voltaje, que es I sub 0 por E a la más o menos J beta Z, eso es el fasor de corriente, perdón, que solo va a depender de la posición, lo multiplico por E a la J omega T y lo multiplico por un medio y le saco el complejo conjugado y ya me da la corriente. Por lo tanto, para encontrar la relación entre el voltaje y la corriente, podemos hacer lo siguiente, miren. Cogemos la ecuación del telegrafista ya con la resistencia incluida, porque antes no habíamos incluido la resistencia. Esto ya es con pérdidas, muchachos, con pérdidas. Pasemos esta ecuación diferencial, como ya lo sabemos, utilizando la transformada Fasor. ¿Y qué va a pasar? Derivada parcial del voltaje con respecto a la posición. Ya no es derivada parcial, porque el voltaje, si lo convierto en Fasor, ya solo depende de la posición. Por lo tanto, deja de ser parcial y el Fasor es el que derivo. Igual a menos R, ¿sí? Pero la I va a ser el fasor de I más L por I por la derivada con respecto al tiempo es multiplicar por J omega. Entonces, mire, me queda así si factorizo el fasor I sub S. Mire que dio lo mismo. Factorizo la I sub S y me queda R más J omega L. Me vuelve a aparecer este término, ¿sí o no? ¿Y este término qué es? Lo que habíamos dicho, la impedancia neta en serie. Ahora vamos a ver con la corriente, ¿qué pasa? La corriente va a ser igual, esta es la otra ecuación del telegrafista, la voy a pasar esta que está ya completa con pérdidas y la voy a pasar al dominio del
tiempo. Y entonces, ¿qué veo yo ahí? La derivada del fasor de corriente con respecto a la posición ya no es parcial porque solamente el fasor depende de la posición, ya el tiempo se fue. El menos de aquí, el G, que sigue siendo G por el fasor de voltaje, más C por el fasor de voltaje, pero como está derivado, multiplica por J omega, factorizo el fasor y me queda G más J omega C, y aquí queda el fasor de corriente. Entonces aquí G más J omega C es la admitancia en derivación de, del fasor de voltaje en este caso. Y me queda menos Y. ¿Listo? Reemplazando entonces nuestra solución fasorial, igualando los coeficientes de aquí que ya sabemos, tenemos lo siguiente, mire. Que sencillamente, si yo tengo acá estas operaciones, me va a quedar esto, mire. Al derivar la corriente, ¿cuál estoy haciendo primero? Ay, sí. Al derivar el voltaje con respecto a la posición que es, nosotros ya tenemos la forma del voltaje, ¿sí o no? Es esta. Pues es parecida a esta de corriente, pero con voltaje, ¿no? Es voltaje, Z de T, B sub 0, coseno de omega T, más o menos beta Z, más phi. Entonces vamos a derivar esto con respecto a la posición. ¿Cómo me dará? Me da, lo hacemos con fasores y me da esto. Menos, B sub 0 es una constante, sale. Esto es menos constante de propagación, B sub 0 más, E a la menos constante de propagación por Z más R, y ahí derivé el voltaje. Ahora, por el otro lado que tengo el fasor de corriente y lo multiplico por Z. Entonces, mira, aquí me queda menos Z por el fasor de corriente, que ya lo tenemos aquí. Ahora bien, igualando los dos términos, obtenemos que Z sub 0, ¿qué va a ser igual Z sub 0? Pues mire, este es voltaje sobre corriente, es igual ¿a quién? A Z sub 0. Vamos a ver cuánto nos da Z sub 0. Entonces, mire, usted simplemente se da cuenta que iguala los términos y me da B sub 0 más sobre I sub 0 más, que va a ser igual a menos B sub 0 menos I sub 0 menos. Esto ya habíamos encontrado esto. Y esto que nos va a dar igual. Y mire, aquí está Z y aquí está gamma. Z sobre gamma. Pero como gamma es raíz de Z por Y, entonces me va a quedar Z arriba y no queda la Z abajo. Porque esto es igual a raíz cuadrada de Z al cuadrado. Cancelo una Z y me queda Z arriba y Y es lo que está buscando acá, listo. Pues mire, hemos encontrado ahora sí lo siguiente, muchachos, para que nos demos cuenta. Primero, esta. Esta. Constante de propagación de una línea de transmisión con pérdidas. Y esta constante de propagación ahora vamos a charlar qué es alfa y qué es beta. Beta ya habíamos encontrado que era, ¿sí o no? Espéreme, que como que me están llamando. Ahí está su... Ujú. Listo. Espérame un segundito.
Pararara, pararara. Pero a mí muchas ocupaciones. Bueno, entonces, íbamos ya encontramos entonces dos parámetros demasiado importantes, muchachos, en una línea de transmisión. Así como la resistencia y la inductancia y la conductancia y la capacitancia son los parámetros primarios de una línea de transmisión y que se encuentran a partir de las características físicas de la línea, hemos encontrado dos parámetros demasiadamente importantes en una línea de transmisión que son la constante de propagación, y ahora voy a relacionarlo con la constante de fase que encontramos antes, y la impedancia característica, que es igual, z sub 0 va a ser igual a la raíz cuadrada de z sobre y. Mire que son dos ecuaciones muy fáciles de aprenderse. ¿Por qué? Porque la constante de propagación es la raíz cuadrada de z por y z sub 0 es la raíz cuadrada de z sobre y. Son realmente fáciles. Si las queremos pues deshacer, recuerde que z es r más j omega l y que y es igual a g más j omega c. Entonces la z sub 0 va a ser igual a esto, raíz cuadrada, y lo mismo, lo que les dije, ¿no? Si tengo un número complejo y lo divido entre otro número complejo, me da otro número complejo y otro número complejo. Sacándole la raíz cuadrada nos da otro número complejo. Por lo tanto, él va a tener una amplitud, una magnitud y una fase, como cualquier número complejo expresado sin ningún problema. Entonces, mire, si usted divide z sobre y, le da z sub 0, impedancia característica, pero si usted le saca la raíz cuadrada, pero es al producto de z por y, tiene la constante de propagación. Ahora, miren, esa constante de propagación tiene dos términos, alfa y beta. Alfa es la parte real, beta la parte imaginaria. Y beta ya habíamos hablado, muchachos. Ya habíamos hablado de beta cuando hablábamos sin pérdidas. Y beta era la constante de fase. Y nosotros habíamos encontrado que beta era igual a, ¿dónde está? ¿Dónde está? Beta de igual a omega sobre BP. Omega sobre BP. Mire, esta es la misma beta, es la misma constante de fase. Qué interesante esto que acabamos de encontrar, muchachos. Y es lo siguiente, miren, analicemos varias cosas bien interesantes de las líneas. Es que este parámetro secundario, los parámetros secundarios son la constante de propagación y la impedancia característica. Esta constante de propagación tiene una parte real y una parte imaginaria. Y miren, cuando nosotros no tenemos pérdidas, si yo hago esto igual a 0, voy a rayar. Recuerden que no tenemos pérdidas, esto igual a 0 y esto igual a 0. Me va a quedar j omega L por j omega C. J por J, J cuadrado, omega o por omega, omega cuadrado, LC. Le saco la raíz cuadrada y me queda J omega raíz de LC. ¿Y eso qué es? Beta. Es solo complejo. Mire, alfa se vuelve 0 cuando yo no tengo pérdidas y la constante de propagación solamente será imaginaria cuando no tengo pérdidas. Esto es algo bien importante. ¿Sí? Y encontramos que beta tiene varias connotaciones. Mire, beta va a ser igual a omega sobre velocidad de propagación o velocidad de fase. Pero usted sabe que omega también es igual a ¿quién? A 2pi sobre beta, ¿sí o no? Perdón. 2pi sobre periodo o 2pi por frecuencia, ¿cierto? Y que la velocidad de propagación o velocidad de fase es igual a 1 sobre raíz de LC. Sí, profe. Sí, sí. ¿Qué más entonces? Bueno, aquí, ¿qué otra cosa podemos encontrar de esto? Verán, ¿no? Verán. De esta encontramos que cuando es sin pérdidas, J beta, miren, J beta va a ser igual a ¿quién? A J omega raíz de L por C. Y mire, por lo tanto, si yo cancelo las J, me queda que beta es igual a omega por raíz del EC. Y mire que si yo hago el reemplazo de esto es equivalente, si reemplazo BP 1 sobre raíz del EC, me queda omega por raíz
TLC, mire, o sea que sí tiene coherencia, gracias, sí tiene relación, mire. Sí tiene relación, vean. Entonces, hemos encontrado una cosa bien importante, muchachos, y es que cuando nosotros no tenemos pérdidas, solo vamos a tener la constante de propagación solo imaginaria. Y va a tener esta cosa que le hemos llamado constante de fase. Constante de fase. Y esta de acá es alfa, que le voy a llamar coeficiente de atenuación. Qué interesante, ¿no? No, pues no puedo escribir aquí, hermanos. Cada vez se me vuelve más complejo. Coeficiente de atenuación. ¿Y qué le suena ese término atenuación? Pues que ese es el que tiene que ver con las pérdidas. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos en cuenta R y G, aparece una parte real de la constante de propagación que está directamente relacionado con las pérdidas. ¿Y qué es? Pues el coeficiente de atenuación. Unidades, nepers por cada metro. Unidades de beta, radianes por cada metro. Unidades de gamma, 1 sobre metro. O metro a la menos 1. Pero demasiado está. ¿Listo? ¿Entendieron, muchachos? Miren lo bonito. Sí, profe. Ah. Entonces, cuando no hay pérdidas, solamente hay una parte imaginaria, y cuando sí hay pérdidas, es decir, que R y G sí hay, pues no son cero. Entonces Ajá. esa va a ser la constante de... Esa ya constituye y aparece la constante, el coeficiente de atenuación. Y aparece la constante de fase. Este es el coeficiente de atenuación. Más adelante vamos a darle más interpretación a esto, pero primero quiero que empecemos ya a hacer ejercicios, agilicemos nuestros dedos y hagamos este ejercicio. Dice, si tenemos el primer ejercicio nuestro de línea de transmisión, por fin ejercicios, dijo alguien. Ya era hora de poner y ver numeritos. Hagamos este, miren. Si tenemos una línea de transmisión sin pérdidas de 80 centímetros de longitud y operando una frecuencia de 600 megahertz, si los parámetros primarios de la línea son L igual 0,25 microhenrios por cada metro y C es igual a 100 picofaradios por cada metro, encuentre Z sub 0, Profe, qué pena, ¿puedes bajar un poquitico más? ¿puedes qué? Bajar un poco más, es que no sé si seré yo, pero no se alcanza a ver todo el ejercicio. Ah, ya espere, lo voy a mover entonces de ahí. ¿Ahí ya? Eso, gracias, profe. Creo que Entonces, estaba cortando mucho. sí, listo. Entonces, le pido aquí en este ejercicio, yo le doy los parámetros primarios de una línea de transmisión sin pérdidas. Le doy la longitud de la línea, 80 centímetros de largo. Le doy la frecuencia de operación, que es en 600 megahertz. Y le pido que me calcule la impedancia característica, la constante de fase y la velocidad de fase o la velocidad de la onda. Por favor, háganlo. Gracias.
Ya Z sub 0, sí. Profe. Sí, dígame, compañeritos. Bueno, ¿Cuánto? la Z sub 0 como R y G serían 0 porque no hay pérdidas. Ujú. Entonces solamente quedaría lo que es JWL. Entonces W sabemos que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Sabemos que W es 2pi por la frecuencia. Entonces solamente era multiplicar 2pi pues por el 6 mega, bueno, etc. Entonces en sí, ese resultado pues quedaría como J, pues el de arriba, ¿no? J 300pi, multiplicándolo ya con lo que es la inductancia, y abajo quedaría 120pi, multiplicándolo pues con lo que ya sería la capacitancia. Todo eso, sino que, espérenme, no he cogido el J, qué pena. Bien. Z sub 0 sería 1.58, ¿verdad? Voy a mirar, a ver, espérenme un segundo hago mi operación. No. No. Verás, te voy a mostrar algo para que lo veas y para que no se vuelvan a olvidar de esto. Miren, si esto es 0 y esto es 0, me queda solamente arriba J omega L y abajo J omega C para Z sub 0, ¿no? Pero esto se Pues cancelaría sí, básicamente se cancelan los... y me queda raíz cuadrada de L sobre C. ¿Seguro que le da eso? Verán las unidades, ¿no? 0,25 microhenrios por cada metro y 100 picofaradios por cada metro. Sería 50, ¿no? Espérenme, a ver. Eso es otra voz. Sí, lo que pasa es que me estaba confundiendo. En Muy vez de bien. colocarle a la -12, le estaba colocando a la -9.
Eso es típico, Solamente eso por es eso. típico, sí, eso es típico, confundir los picos con los nanos, eso es típico, pero muy bien, ya te dio 50. Al señor, ¿está vivo el señor Sebastián Miramac? Tierra llamando a Papurris, Papurris, por favor responda. Tierra llamando a Papurris. ¿Sí le dio 50 o no lo está haciendo el ejercicio? Sí lo estoy haciendo, profe. Bueno, muy bien. ¿Cuánto le dio la constante de fase? Perdón, profe, la de la velocidad era igual a 1 sobre la raíz de L sobre C, ¿verdad? L por C. En el caso sin pérdidas, sí, señor. Sí, por eso, profe. Ujú. Entonces sería... Profe, la velocidad en sí sería, espérame, la convierto acá. Sería 200 por 10, mejor dicho, sería 200 mega 200 megas, sí, señor. segundos, 200 mega, ¿qué? Megámetros por segundo. megametros por segundo. Ajá, megámetros por segundo, sí, señor. Listo, ahora sí lo de la constante que me decía, qué pena, profe. Ujú. Sino que cada vez que me salgo de Meet, me toca volverme a meter y bueno, TC. Y se coloca negra la pantalla. Uh, Y ahorita toca sacar es la constante de fase, es la beta, ¿verdad? es la beta, sí, señor. Sino que qué pena puede subir, es que la fórmula se me olvidó la de la beta. Ya le Perro. paso. Gracias. Ay, Omega sobre BP. mega sobre BP. Profe, qué pena. ¿Beta sería 6pi? O hablado en términos, otros términos, 18.84. Perfecto, muy bien. 6pi es un término que a mí me gusta utilizar muy frecuentemente. ¿Por qué razón? Porque beta tiene algo que ver con ángulos, ¿no? Y voy a mostrarles. Claro, que por los Mire, mire, radianes. exacto, porque está aquí, mire.
Beta es un término que acompaña un coseno y para mi gusto, pues puede utilizarse muy claramente a decirle 6pi. ¿6pi es que te dio? Sí, profe, Sí, 6pi. sí, exacto. Entonces, eso puede ser. Lo que pasa es que 6pi, pues, bueno, bueno, no importa. Pero el término, los 18,85 radianes por cada metro también sirve. ¿Listo? Entonces, muy bien, este primer ejercicio lo han resuelto de la mejor manera. Entonces, ya hemos Nada. empezado. No, sí, y es mejor, profe, más ejercicios, porque es que, si Sí, no, a sí. veces también mucha teoría cansa, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que siempre el principio es así, ¿no? Siempre el principio es así, es lógicamente toda esta parte teórica, pero ya ahorita ya empezamos con ejercicios y bueno, ya vamos a empezarle con duro a esto, ya por lo menos sabemos cómo calcular. Ahorita hicimos un ejercicio sin pérdidas, hay que hacer uno con pérdidas, ¿sí? Hay que mirar algunas cosas por ahí, bueno, listo. Pero bueno, muchachos, les agradezco mucho, eso era todo lo que tenía para hoy. Ya se nos terminó el glorioso tiempo. Me he robado 3 minutos de su amable tiempo. Les agradezco mucho por también su paciencia en esperar un ratico, porque hacía algunas vueltas y bueno. Si no hay más preguntas, pues entonces dejamos ahí y nos vemos el martes a las 3. Listo, profe, entonces nos vemos el martes. Bueno, sí, señor. Gracias y Muchísimas que le gracias. vaya muy bien, ¿no? Bueno, Buen fin gracias. de semana, profe. Gracias. Muy amables. Hasta No era luego. otro hijito, ¿no? ¿Verá? Ah, nada, mentira, profe. Voy a ver si me pongo a hacer uno ya mismo.